se dice que cada persona en este país producimos 1 kilo de basura diario, ¿no? Servilletas, botellas de agua, papel higiénico, bolsitas que se ocupan la vida media de una bolsa de plástico es cuestión de 1 hora en promedio, desechable para el café matutino, desechable para la comida, desechable para todo que ocupamos. Entonces, es 1 kilo de basura que producimos cada uno de nosotros. Entonces, familias de 10, pues estamos produciendo 10 kilos de basura diario en las grandes ciudades y también en la población rural, ¿no? Entonces estamos que cada persona al año pues está produciendo 365 kilos de basura por año. Esto es lo que propicia pues, que tengamos inundaciones en una gran ciudad o en ciudades pequeñas, que son las que van a ocasionar el colapso de las vías, el colapso de las redes hidráulicas por una responsabilidad no adecuada que tenemos para reciclar todo este tipo de basuras y que no tenemos todavía una cultura de recolección de agua pluvial, ¿no? Que sería muy vasto para las ciudades y las grandes ciudades, que nos podría mantener en las épocas de sequía, ¿no? Y entonces aquí viene otro concepto, que es la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono que cada uno tenemos como nuestra historia de vida, que por ser vivos tenemos esa producción de carbono, ¿no? Al viajar en un tren, al viajar en un avión, al ocupar un horno de microondas, yo ya estoy generando una huella de carbono propiamente que me va a propiciar que incremente el calentamiento global, ¿no? Y entonces aquí nos vamos al esquema natural de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria en un periodo prepatogénico y después en un periodo patogénico, para empezar a hablar de lo que son las enfermedades producidas por las inundaciones propiamente, ¿no? Entonces aquí nos vamos a los 3 factores de la tríada ecológica, ¿no? Que es el agente causal, que es el huésped y que es el macroambiente, ¿no? El ambiente, ¿no? Para que empecemos a entender qué enfermedades vamos a tener nosotros que sean ocasionadas por las inundaciones. Claro. ¿Cómo nos podemos proteger? Primero, como lo habíamos comentado, pues hacer promoción a la salud, ¿no? Que no haya charcos de agua, evitarlo al mayor, hacer este ejercicio en zonas endémicas, porque son zonas endémicas donde se presenta paludismo, chikungunya, zika, dengue. Hay que poner pues protectores en las ventanas, ¿sí? Muchas veces tienen unos pabellones que ponen en sus camas también para que no sean son lienzos, son lienzos, pabellones que le llaman en las comunidades rurales, que es un medio mosquiteros en las ventanas, que es un medio de protección y de promoción a la salud que te va a evitar este tipo de transmisión de enfermedades, ¿no? Definitivamente el mosco que tenemos en la Ciudad de México aún no es transmisor de estas enfermedades. Sin embargo, sí podemos tener la movilidad, como les decía, ¿no? Si estamos en un lugar endémico y viajamos a la Ciudad de México, pues yo ya salí y ya me contaminé en este lugar y voy a tener la expresión clínica de la enfermedad después de determinado tiempo. El mosquito, el Aedes aegypti, no vive aquí en la Ciudad de México todavía. Todavía no se ha adaptado tanto a la altura de la Ciudad de México, pero sí a más cercano, que nos vamos acercando a lugares de altitud mayor de 800 metros a nivel del mar, ¿no? Adelante. Hola, bienvenidos a una emisión más de Salud para Todos Radio Online. Los saluda a su servidor, el doctor Jaime Kleiman, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y por el Consejo Mexicano de Medicina Legal en Ginecología, con maestría en Ciencias Médicas, máster en Gineco-Oncología y expresidente del Colegio de Ginecólogos de aquí del Hospital Español. Estamos transmitiendo desde el Centro de Investigación Dr. Alfonso Álvarez Bravo en el Hospital Español. Cabe añadir que este es un programa sin fines de lucro.
les presento a mis co-conductores. Primero las damas, Alicia Ortiz, Ya ando por acá. psicoterapeuta, ya anda por aquí, especialista en mindfulness. Bienvenida, Alice. Prometo decir pronto qué es eso de mindfulness. Va. Ya estamos programados. Ya estamos programándola, Seguir, claro que sí. divulgando esto porque El doctor Ernesto Santillán, especialista en traumatología y ortopedia, que tiene su base aquí en el Hospital Español. Muy buen día a todos, y en base a lo que es la tentación, curiosidad en relación a nuestra colaboradora o co-conductora, ya próximamente va a dar el tema explayado Nos va a sorprender. de lo que es precisamente el motivo de su ejercicio profesional. Muy bien. Adelante. Nos pueden seguir por Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como @salud para todos radio, y escuchar los podcasts por Spotify, Anchor, Google Podcast, iTunes y demás plataformas digitales como Salud para Todos Radio Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de actualidad, tan actual que casi no llegamos por la cima. Tendremos los zapatos mojados y los calcetines también. Las enfermedades que pueden provocar las inundaciones. Fíjense nada más. Ahora sí que échense ese trompo a la uña. Así es. Y pues tenemos un invitadazo, el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, urgenciólogo. Y bueno, pues su currículum no me lo pasaron, pero yo les puedo decir que es un currículum que tardaríamos mucho tiempo en decir todo tu currículum, Marco. Es para nosotros un honor tenerte aquí con nosotros, la verdad. Nos encanta tenerte, aparte de tu elocuencia en el micrófono, deja tú eso, pero pues tus conocimientos hablan por sí solos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y además con un tema del que en un momento dado dice uno, bueno, enfermedades que pueden provocar las inundaciones, wow. O sea, estamos y hemos dado charlas desde enfermedades de los ojos, de la nariz, de las orejas, de los órganos sexuales, pero el día de hoy vamos a hablar de enfermedades que pueden provocar las inundaciones, independientemente de traumatismos o cosas así, que pues ya en su momento nos harás el favor de platicar. Y bueno, yo creo que antes de hablar de esto, yo les puedo platicar que ahora sí que cuando yo era chico, no digan, ayer, pues no habían estas inundaciones, sí había, pero no eran tan frecuentes, y no escuchábamos tanto de huracanes. O sea, un huracán era una cosa pues bastante lejos, ¿no?, de pensar. Y ahorita pues cada año tenemos inclusive época de huracanes en el Pacífico y época de huracanes en el Atlántico, ciclones. Y bueno, yo creo que podríamos empezar esta charla viendo por qué ha cambiado los climas, por qué hay más huracanes, qué es lo que ha propiciado ese tipo de cosas. Y una vez más, bienvenido, Marco. Pues mucho gusto y un placer estar con ustedes. Cuando venía ahorita en la manejada de aquí del Estado de México para acá, la Ciudad de México, venía pensando y me acordé mucho del doctor Canales, ¿no?, que decía, tienes que llegar temprano, Marco, porque siempre era un caos llegar, y más en estas temporadas Así es. de lluvia, ¿no? Entonces, pues, me recordé al doctor Canales. Siempre es muy grato recordar a grandes maestros, ¿no? Así es. Hace 10 años que empezábamos y vine por primera vez a Salud para Todos. Tenía ahí esos recuerdos que te hacen motivarte y te hacen pues venir con gusto a este tipo de foros, ¿no? Muchas gracias, maestros, no, compañeros, amigos.
Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante que es enfermedades por inundaciones. Definitivamente es algo a lo que vivimos y vamos a vivir, ¿no? Sea verano o no sea verano, ¿no? Voy a empezar por algo que se llama calentamiento global y cambio climático, ¿no? Algo que hace 20 años es un tema que lo teníamos así como algo muy lejano, ¿no? Pero ahora ya estamos en un tiempo en el cual el calentamiento global es real, ¿no? Y el cambio climático es consecuencia del calentamiento global, ¿no? Para empezar a hablar de una inundación hay que hacer un preámbulo en lo que es el calentamiento global como tal, ¿no? Después de la revolución industrial empieza toda una generación de uso de combustibles fósiles, ¿no? Que los ocupa el hombre para empezar a facilitar su vida, su trabajo y para incrementar la calidad de vida hoy en día, ¿no? Definitivamente hoy en día que nosotros no dependamos de un combustible fósil es muy complicado. Gasolina, diésel. En las grandes ciudades, ¿no? Gasolina, diésel, petróleo, todos los derivados, ¿no? Los vehículos, cómo nos movemos en transporte, en aviones. Ahorita comentaba el doctor, hace años era muy grato subirse en un avión, ¿no? Hoy en día es muy común ya transportarse en un avión, ¿no? Hace años era muy común subirse en un tren en la ciudad o en todo el país de México. Ahora ya no lo es, porque ya no los tenemos, ¿no? Como los teníamos hace unas décadas, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene con el calentamiento global? El uso de esos combustibles fósiles hacen que la Tierra, el planeta Tierra, empiece a tener mayor retención de estos residuos que es el CO2, que es el nitrógeno, ¿no? Y en toda la atmósfera vamos a tener gases, ¿no? Gases, y el principal que nosotros tenemos y que nos hace vivir y respirar es el 21% que tenemos de oxígeno, ¿no? Eso es lo que nos hace, esa cantidad tan pequeñita que es el 21% que nos permite llevar a cabo una respiración y que nos mantenga, que hace la fotosíntesis, que nosotros podemos llevar una vida, ¿no? Sí, pero cuando... Yo recuerdo una plática del que fue rector de la universidad, ahorita les digo cómo se llama, que decía, la atmósfera, lo que respiramos, imagínense que metemos una naranja en agua, y esa pequeña película de agua que cubre esa naranja, eso es lo que tenemos para respirar y para vivir. Es correcto, ¿no? Y dentro de esa atmósfera pues hay muchísimos más productos del combustible, de estos desechos de los combustibles fósiles, de los que estoy diciendo, ¿no? Entonces ellos hacen que la Tierra se mantenga a una temperatura promedio, ¿no? Que es lo necesario para que se realicen todas las reacciones fisiológicas y bioquímicas para que haya vida en este planeta, junto con el agua. Pero cuando hay incremento de estas sustancias, lo que aumenta es la temperatura media global, que va a nivel de los océanos y en el planeta Tierra, y en los dos, en todos los continentes propiamente. Y entonces nos enfrentamos ya a que la Tierra ya tiene mayor del promedio que deberíamos de tener para que haya vida en este planeta. Y entonces nos enfrentamos ya al calentamiento global. ¿Qué es lo que pasa? Mayor cantidad de agua que ya tenemos en los océanos. ¿Por qué? Porque el derretimiento de los dos polos es lo que ha hecho que aumente la cantidad de agua que tenemos, y entonces viene un cambio climático global propiamente. Y de ahí viene pues las inundaciones propiamente, y de ahí vienen otros factores. Por ejemplo, el número de poblaciones que teníamos en 1960 eran 129.7 millones en México. Hoy en día, en el 2020, tenemos 36.072 millones. El aumento de la población, de los números de los seres vivos, que estamos en un país tan pequeño como México, a diferencia de otros países, entonces eso es lo que nos aumenta y que hacemos que seamos mayores productores de basura. Se dice que cada persona en este país producimos 1 kilo de basura diario, ¿no? Servilletas, botellas de agua,
papel higiénico, bolsitas que se ocupan la vida media de una bolsa de plástico es cuestión de 1 hora en promedio, desechable para el café matutino, desechable para la comida, desechable para todo lo que ocupamos. Entonces, es 1 kilo de basura que producimos cada uno de nosotros. Entonces, familias de 10, pues estamos produciendo 10 kilos de basura diario en las grandes ciudades y también en la población rural, ¿no? Entonces estamos que cada persona al año pues está produciendo 365 kilos de basura por año. Esto es lo que propicia pues, que tengamos inundaciones en una gran ciudad o en ciudades pequeñas, que son las que van a ocasionar el colapso de las vías, el colapso de las redes hidráulicas por una responsabilidad no adecuada que tenemos para reciclar todo este tipo de basuras y que no tenemos todavía una cultura de recolección de agua pluvial, ¿no? Que sería muy vasto para las ciudades y las grandes ciudades, que nos podría mantener en las épocas de sequía, ¿no? Y entonces aquí viene otro concepto, que es la huella de carbono, ¿no? La huella de carbono que cada uno tenemos como nuestra historia de vida, que por ser vivos tenemos esa producción de carbono, ¿no? Al viajar en un tren, al viajar en un avión, al ocupar un horno de microondas, yo ya estoy generando una huella de carbono propiamente que me va a propiciar que incremente el calentamiento global, ¿no? Y entonces aquí nos vamos al esquema natural de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Lo que es la prevención primaria, la prevención secundaria en un periodo prepatogénico y después en un periodo patogénico, para empezar a hablar de lo que son las enfermedades producidas por las inundaciones propiamente, ¿no? Entonces aquí nos vamos a los 3 factores de la tríada ecológica, ¿no? Que es el agente causal, que es el huésped y que es el macroambiente, ¿no? El ambiente, ¿no? Para que empecemos a entender qué enfermedades vamos a tener nosotros que sean ocasionadas por las inundaciones. Claro. Y bueno, pues ya me llegó el meollo. El rector que dijo esto fue el doctor José Sarucán, que hablaba sobre justamente claro, lo de la atmósfera que tenemos. Y bueno, pues ahorita vas a hablar del calentamiento global, el agujero de ozono, que también tiene que ver con contaminación y con los insecticidas, los atomizadores, los sprays que se ocupaban antes para el cabello, sí, ¿no? Sí, todo eso tiene CO2, producción de CO2, ¿no? Que va a ser lo que nos incrementa la temperatura global a nivel de todo este mundo, ¿no? Y entonces, hablando ya propiamente de las enfermedades que van a ser ocasionadas por las inundaciones, nos tenemos que ir a analizar los 3 factores de esta tríada ecológica, ¿no? Que en primero tenemos pues al agente etiológico, ¿no? El agente etiológico es aquel virus, bacteria, parásito que va a ocasionar una enfermedad. ¿A quién le ocasiona la enfermedad? Al ser humano, que va a ser el huésped. El ser humano es la persona más vulnerable, entendiéndolo, de quién puede contraer una enfermedad por una inundación propiamente, ¿no? Entonces el huésped tiene algunas características, ¿no? Características genéticas, ambientales, las personas que son vulnerables, que son los extremos de la vida, población pediátrica, población adulto mayor, con sus características y necesidades particulares de cada uno de este grupo etario de la población propiamente. Nos enfrentamos a una población adulto mayor, a diferencia de hace años que era mayor la población pediátrica, ¿no? Los adultos mayores van a la pirámide poblacional arriba, ya se aplanó, con base muy ancha. Así y esta base muy ancha ya se ha rectificado. Es correcto. Y bueno, esto hace que los adultos mayores también sean la población vulnerable. Así es, ¿no? Y más en este contexto de las inundaciones, ¿no? Porque en un contexto normal el adulto mayor tiene un síndrome de caídas, que es normal que se caiga por las características que tiene en su marcha, ¿no? Ahora le aumentamos
zonas o lugares inseguros, porque no estamos preparados todo el país para tener lugares seguros para zonas de lluvia o para tener casas y viviendas adecuadas para el adulto mayor. Entonces incrementa el riesgo de caídas, simplemente porque está mojado el patio, o simplemente porque no tengo una rampa de acceso, o simplemente porque voy llegando al hospital y está mojado, ¿no? Independiente que esté inundado. Y ahora le agregamos otro factor, que es el medio ambiente. El medio ambiente propicia que, por la gran cantidad de basura que nosotros somos generadores de basura, eso propicia que el medio ambiente colapse, coladeras, sistemas hidráulicos en la Ciudad de México, y le decía a una maestra muy querida, ya necesitamos lanchicarros, ¿no? Porque sí, para poder desplazarnos en la Ciudad de México, porque no te quedas inundado en el vehículo, ¿no? Y ahí viene otro contexto de lo que me puede producir la enfermedad por las inundaciones en el medio ambiente, ¿no? La Ciudad de México y las grandes ciudades siempre han sido construidas al lado de grandes ríos, ¿no? En Europa, en México, Ciudad de México se construyó en un lago, ¿no? Entonces siempre el ser humano busca la vida junto al agua, ¿no? Porque había producción, ahí hacía la agricultura y ahí va generándose las grandes ciudades, ¿no? Es la historia de cómo grandes ciudades como la Ciudad de México se han construido, ¿no? Claro. Sin embargo, no fue proyectado a una actualidad, a las necesidades que hoy en día tiene, ¿no? No, y no vamos más lejos. Bueno, se han construido, hemos desecado lagos, o se han secado lagos, y se han construido ahí ciudades, pueblos, lo que sea, y en estas épocas, pues el agua vuelve a su lugar nivel, original, a su lugar, claro. Entonces, ahí donde estaba antes un lago, y no vamos a irnos más lejos, tenemos aquí cerca del aeropuerto el lago de Texcoco, y bueno, pues la Ciudad de México, que está construida en un lago. Es correcto, y entonces ese medio ambiente es lo que propicia que tengamos grandes inundaciones, lo que vemos siempre en estas temporadas en el oriente de la Ciudad de México. El oriente de la Ciudad de México pues eran campos completamente baldíos, ¿no? Y después fueron lugares en los cuales fueron contenedores de basura, ¿no? Y después ahí fueron pues creciendo, porque ahí fue donde se fue creciendo la Ciudad de México, ¿no? Y no fue planeado para un adecuado saneamiento. Y hay círculos de la Ciudad de miseria, México. vamos. Es correcto. Y estos círculos de miseria estamos inmersos, estos se quedan inmersos en las ciudades. Claro. O sea, antes los círculos de miseria, que era los tiraderos de basura, los lugares donde vivía la gente con menos recursos económicos, pues era pues alrededor de las ciudades. Y ahorita el crecimiento de estas ciudades los ha incluido. Claro. Entonces tenemos adentro de las ciudades estos círculos de miseria. Claro, y tenemos estos grandes todo lo que implica, ¿no? Contenedores de basura, ¿no? De que se van al Estado de México, al Estado de Hidalgo, que son los límites del Estado de México ya y de la Ciudad de México. Antes era la Ciudad de México, los límites con el Estado de México, y ahí se paraba, ¿no? Porque era la provincia, ¿no? Ir al Estado de México antes era muy lejos, ¿no? Ir a la ciudad satélite, salud, era lejos, ¿no? Veía la gente lejos, ir hasta satélite está muy lejos. Ahora es parte, el Estado de México ha englobado en población, en territorio y en vivienda a toda la Ciudad de México, y es lo que lo hace más complejo, y este medio ambiente es lo que propicia que haya inundaciones, ¿no? Inundaciones que no solamente son, y hay que tenerlo bien en cuenta, del agua pluvial, porque si fuera del agua pluvial no hubiera tanto problema para que yo tuviera una enfermedad, ¿no? Sino es inundaciones por agua contaminada, aguas negras, ¿no? Sí, que claro, entran a mi domicilio, ¿no? Porque empezó a llover hoy en la mañana y siguió lloviendo, y en la madrugada ya estaban nadando mis cosas y mis objetos en mi casa, ¿no? Pero son aguas contaminadas, ¿no? De aguas que tienen residuos de fábricas,
residuos contaminantes Orgánicos. altamente No vamos más infecciosos lejos. de tipo Chalco, orgánico. todo lo que Claro. es el Valle de Chalco. Sí, es muy complicado. ¿Cuántas veces no hemos visto que Y el Valle- tiempo de evolución, o sea, el tiempo que el medio ambiente hace que la inundación permanezca en esa zona. Porque no solamente me inunde una hora, no, se inunda por semanas, por meses, ¿no? Y entonces eso hace que propicien la proliferación del agente etiológico, ¿no? Del agente epidemiológico. Estoy hablando de virus, de bacterias, Fauna ¿no? nociva, La vamos. fauna nociva que le va a ocasionar y se va a aprovechar del huésped que es el ser humano para la proliferación de estas enfermedades. Y entonces ahí y no hay viene... que olvidarnos que estas inundaciones pues acarrean muertes de animales que viven en situación de calle, vamos, Es correcto. perros callejeros, gatos callejeros y demás animales, ¿no? Porque ya hoy en día ya hay roedores, o sea, ratas, lo que sea, y esos también tienen procesos de putrefacción. Es todo, correcto. E incluso es muy fuerte lo que va a decir, no solamente de seres vivos en general, incluyendo al hombre que encuentra, ¿no? Claro. Personas que encuentran en los ríos de aguas Claro. negras, ¿no? Que ahí van, ahí lo tiraron y entonces llega la inundación y hay riesgo de que puedas tener también en este país ya de gran complejidad que tenemos, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una biota, a muchos factores que es de todo tipo, ¿no? Dicen los buceros que se dedican a andar en las aguas negras, ¿no? Que han encontrado hasta cosas inimaginables, ¿no? Desde cosas muy pequeñas, alas, automóviles, ¿no? Cuerpos, ¿no? Claro. Cuerpos, ¿no? De cualquier tipo de ser vivo, ¿no? Aquí incluyendo al hombre, ¿no? Para que no seamos tan drásticos y se escuche tan feo, ¿no? Y entonces esto es lo que hace la proliferación de las bacterias, ¿no? Bacterias como Salmonella, Shigella, cólera, ¿no? Klebsiella, ¿no? Que está en el medio ambiente normalmente y siempre convivimos con estas bacterias, pero el huésped en la población vulnerable es cuando dice, aquí estoy y aquí me voy a apoderar, porque el día de hoy ya no tuve la oportunidad de ir al sanitario, digo, mi sanitario está aquí arriba, y ahora ¿dónde voy a evacuar? Claro. ¿No? Donde voy a tener las necesidades básicas, ¿no? Que tenemos derecho todos los seres humanos, ¿no? El ser humano tiene derecho a tener necesidades básicas de calidad, ¿no? Tener derecho al agua potable, tener derecho a una habitación digna, ¿no? Hay que analizar qué es lo digno, ¿no? Para cada contexto de una población, ¿no? Derecho a tener una ropa que esté calientito, ¿no? Un alimento en mi casa, ¿no? Que esté en las mejores condiciones higiénico-dietéticas, ¿no? Adecuada cantidad de calorías con adecuadas medidas higiénicas, en la cual no lo tenemos. Cuando hay una casa o una población inundada, dejamos de tenerlo y dejamos de tener esos derechos que tenemos nosotros como seres humanos, como seres vivos, ¿no? Digo, una cosa es una inundación y otra cosa es inundación más contaminación, porque yo te voy a poner un ejemplo. En la casa de ustedes, a un lago, vamos, hay una especie de barranco donde, entre comillas y supuestamente, la ley dice que no puede haber una construcción a más de cierta medida, no sé cómo dice la ley, de una barranca y de un río. Ahí viene un río que es un riachuelo, pero ya en toda esa barranca hay construcciones, asentamientos irregulares, y como son asentamientos irregulares, obviamente la luz, pues agarran los postes de luz y de ahí se tiene la luz, y toda la infraestructura que ya hicieron para sus desechos, como no tienen salida drenaje o drenaje, ¿a dónde creen que va a llevar? al fondo. O sea, se ve desde el jardín de mi casa, los tubos de todas esas colonias que salen y vierten estos desechos A la barranca.
en el río. Y luego es una pestilencia ese río, o sea, uno sale al jardín y dice, ay, qué bonito jardín. Pero como ese jardín, o sea, colinda con ese río, dice uno, no puedo estar en el jardín. Tristemente estamos en una irresponsabilidad de parte del gobierno y de los que habitamos en ese lugar, ¿no? Hay lugares en el Estado de México que todavía tienen un sistema de drenaje, de letrinas, ¿no? Que si fuéramos esto es en el Estado de México, responsables todavía, todos estos habitantes que habitamos cerca de esos lugares, tendríamos la responsabilidad de no contaminar el río. Sí, de acuerdo. De hacer una no, letrina, vale. ¿no? De hacer una letrina para que podamos nosotros tener esa calidad de vida, esa calidad y respetar al medio ambiente, porque la mayoría de las veces, pues el ser humano pensamos que estamos aquí arriba, ante todo, ¿no? Y ante todo el mundo y que somos los que merecemos todo, cuando eso no puede seguir subsistiendo este modelo, ¿no? El ser humano somos parte del mundo, pero no somos dueños ni estamos arriba del mundo. Sí, nosotros dependemos de todos los seres vivos, de todos los reinos animales, así sean insectos, así sean un gran elefante, porque ellos son los que mantienen el equilibrio de nuestro mundo y de los árboles, ¿no? Otro fenómeno importante que nos lleva a este fenómeno de las grandes inundaciones, pues es la pérdida de los árboles, la tala inmoderada, no tenemos árboles, ¿no? Es más fácil en las grandes casas también poner un piso de losa a estar cortando el pasto, estar podando un árbol cada año, ¿no? Entonces la facilidad que el ser humano siempre busca para su medio ambiente y para que viva con mayor calidad, lo vamos cambiando a lo que nos da de verdad una armonía con el medio ambiente, ¿no? Y eso nos lleva pues a la afectación a lo que es el medio ambiente, que es parte de la triada ecológica, ¿no? Y de lo que es de la cadena ecológica, que uno depende del otro para que haya una armonía y un equilibrio y no se presente la enfermedad. ¿Qué enfermedades tenemos por inundaciones, no? Decía muy bien el doctor Kleiman, no es lo mismo una inundación en el oriente de la Ciudad de México que en un poblado del Estado de México que se derrama una presa, porque el tipo de agua es diferente. Sin embargo, aquí cambia el tipo de enfermedades que podamos tener, porque un grupo de enfermedades son enfermedades por vectores, ¿no? Claro. Que es muy propicio que en zonas tropicales, por ejemplo Chiapas, Nayarit, Guerrero, Veracruz, ¿no? Todas estas zonas tropicales, pues los mosquitos que son los vectores de algunas enfermedades, por ejemplo dengue, chikungunya, zika, paludismo, es muy común que incremente la proliferación de estos vectores, ¿no? Yo me acuerdo mucho en el servicio social allá en Compostela, Nayarit, en un pueblo que se llama Cumbres de Huizicila, de Compostela, saludos a todos. Yo recuerdo muy bien que nos ponían en un programa que en ese tiempo era INSS Oportunidades, a ir a casa por casa a descacharrar, ¿no? Y vamos a vertir llantas y vamos a vertir las tinas, ¿cómo decía? ¿no? Voltea, algo así. Ajá, sí, para que no hubiera seca, voltea, algo así. Programas que han existido y que deberían de existir, porque por medio de ello se disminuía la producción y la proliferación de estos vectores y en consecuencia pues no nos llegaba el huésped para la proliferación de estas enfermedades, ¿no? Una llanta que no sé por qué la guardaban, porque posiblemente les iba a servir, pero la tenían ahí en el jardín. Llovía y se quedaba el agua dentro de esa llanta, claro. Y ahí los mosquitos anidaban exactamente. Claro. Incluso íbamos a colocar abate en estos, que es un inhibidor de la proliferación de estos vectores a todos estos lugares. Entonces eso nos disminuía la frecuencia de estas enfermedades que son por vectores en lugares de inundaciones, en lugares donde incrementan estas enfermedades en estas épocas de las épocas del año, ¿no? Propiamente, ¿no? Para que nos entienda nuestro auditorio, estamos hablando de los mosquitos y todo, pero ¿cómo, hablando de chikungunya o de paludismo, cómo es que
O sea, los mosquitos transmiten o pueden llegar a transmitir esas enfermedades, para que nos entienda nuestro Claro, público. el mosquito es ¿cómo se dice? El vector. El vector. No, el vector que nos transmite, que va de persona a persona o propiamente, y dice, aquí voy y aquí inoculo propiamente, ¿no? Y entonces inocula al tener contacto con la piel, con la sangre, y es donde empieza la proliferación de la enfermedad, ¿no? Que prácticamente dan reacciones inflamatorias sistémicas, algunas veces quedan hasta en choque séptico y algunas veces fallecen los pacientes en casos graves, ¿no? Hay muchos isotipos, dependiendo también al huésped, que ya se ha mutado, ¿no? Antes dengue había varios serotipos, ahora ya hay más de 5 serotipos, y así en cada una de las enfermedades, ¿no? Que es parte del agente etiológico, cómo ha ido mutándose y adaptándose al medio en el cual ya va sobreviviendo, ¿no? Te adaptas y sobrevives, ¿no? Para que siga adelante la especie propiamente, ¿no? Entonces aquí es muy diferente una inundación en un estado de la República a la que tenemos en el centro de la República, porque aquí sí podemos tener enfermedades por vectores, pero puede ser por movilidad de las personas, ¿no? Que yo estaba en Chiapas y me vine a la Ciudad de México, entonces hay que sospecharlo, ¿no? Preguntas en la historia clínica, ¿has viajado en los últimos meses? Así como lo hacíamos en la temporada de COVID, en la temporada de influenza, ¿no? Porque si tenías contacto hay que hacer el estudio de caso, ¿no? ¿De dónde viajaste? ¿De dónde vienes? ¿No? Entonces, esto es bien importante, ¿no? Cuando tenemos infecciones locales aquí en la Ciudad de México, van a ser diferentes a las que comentaba, porque voy a tener infecciones gastrointestinales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tengo esos servicios básicos que tenemos derecho en mi hogar, ¿no? Ya no tengo alimentos limpios, ya no tengo alimentos. Y deja tú en tu hogar, utensilios. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto los lugares en donde hacen comida en la calle? Uh-huh. Y pues obviamente esos lugares van a estar muy contaminados. Es correcto. Y entonces no es lo mismo que tú en tu casa hagas un arroz con frijoles, lo que sea, a que te lo vendan aquí en la esquina abajo, donde pasan los carros echando agua y brizna y todo eso. Por más que no queramos, le va a caer a estos alimentos a la intemperie. Claro. En relación a lo que dice, doctor, se me viene a la mente una duda que creo que es difícil poner esa rayita, ¿no? Porque creo que es importante fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico también se fortalece mucho en la exposición con agentes infecciosos, con agentes agresivos. Luego nos sorprendemos de que vemos personas en tremendas condiciones de carencias y de situación de calle, y tiene una resistencia impresionante. Entonces, ¿cómo manejar esa parte de la necesidad de cierta exposición? Porque, por ejemplo, cuando el COVID, uno de los problemas que también se derivó, si no mal recuerdo, es que también que se cayó un exceso de higiene que afectaba la capacidad de nuestra piel, de nuestra dermis, de nuestras facultades respiratorias por esa protección que también resultaba que nos vulnerabilizaba. Entonces mi duda es esa, ¿cómo? Digo, por supuesto que es claro lo de la higiene, por supuesto que es importantísimo tener estas precauciones, pero hay una parte en donde y en momentos en donde vivimos estos fenómenos de cambio climático, contaminaciones masivas, etcétera, ¿dónde poder ubicar en el día a día ese límite de hasta aquí me cuido, hasta aquí vale la pena en su experiencia? Claro, mire, aquí tenemos las características del huésped, ¿no? El huésped es bien importante de notar cuáles son las características y los grupos de vulnerabilidad, ¿no? Grupos de vulnerabilidad hoy en día, enfermedades crónico-degenerativas están arriba, ¿no? Hace 30 años se decía, en 20 años, en 30 años va a haber una persona cerca de su familia o un conocido que ya viva con diabetes o que ya viva con VIH, porque esto ya se convirtió en una enfermedad crónica, ¿no? Y ya se normaliza, ¿no? Llega el momento que esto ya está normalizado, ¿no? Entonces, las características propiamente de cada huésped es lo que va a favorecer. Las características en base a la inmunidad y a todos los factores que están alrededor de esta persona.
¿no? Y siempre es buscar el punto medio en base a no caer a los extremos, no caer al extremo de yo soy antivacuna si no me vacuno, ¿no? No caer al extremo de vivo en México y me voy a vacunar de fiebre amarilla, porque yo no tengo contacto con fiebre amarilla. Claro. No podemos irnos a los extremos, sino siempre al punto medio e individualizarlo a la población en específica o la población blanco a la cual yo tengo que atacar, ¿no? A la cual yo tengo que cuidar, ¿no? Ahorita me viene a la mente un caso particular de pacientes, voy a hacer un esbozo de un paciente con enfermedad renal crónica que se dializa, que es diabético, que es hipertenso, y que para entrar a un programa de diálisis peritoneal pues tienen que tener unas características propias en su habitación, ¿no? Una certificación que van y vigilan, que las paredes, que esto, para que pueda entrar a un programa de diálisis peritoneal en su domicilio, para disminuir factores que me pueda ocasionar una peritonitis asociada al catéter, ¿no? Entonces, esa población blanco que es persona vulnerable, no quiero pensar qué es lo que pasa si una de estas personitas está en una población, en un lugar donde el día de hoy se inundó, ¿no? En Valle de Chalco, un ejemplo. Va a dejar de tener el acceso a su diálisis. Claro. Y va a incrementar el riesgo de que se pueda infectar, ¿no? Tanto de que va a empezar a intoxicarse, ¿no? Y es al tipo de personas en la cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Pensaríamos que están muy lejos de nosotros, ¿no? Y que el contexto no lo tenemos y a mí nunca me va a pasar, pero son personas que viven en esta ciudad, ¿no? Que viven en la ciudad y que son parte de nosotros, ¿no? Y que esta persona, pues porque tuvo una inundación, se dejó de dializar y ya va a tener complicaciones todavía mayores a la inundación que tuvo, a la pérdida, ¿no? Y aquí tenemos otros factores, ¿no? Que son los factores sociales, los factores psicológicos, los factores ambientales, ¿no? Porque yo no sé, y el ser humano siempre, desde que nacemos, estamos nosotros asociados a pérdidas, ¿no? Pérdida de la salud, pérdida de la visión y voy a ocupar lentes, pérdida de amigos, ¿no? En la etapa de la primaria, de la secundaria, que es muy importante, es estos núcleos de amistad. Híjoles, ahí tuviste una pérdida de amigos, ¿no? Claro. Donde ya no los vas a ver. Y siempre el ser humano estamos sometidos a pérdidas, ¿no? Conforme vamos avanzando según la etapa en la cual estemos, ¿no? Vamos avanzando a más adultos, pérdida de los papás, pérdida de los hijos, ¿no? Y entonces, al estar trabajando las pérdidas, llega un momento que también tengo una pérdida a mi capacidad de mi habitación. El día de hoy ya amanecí sin casa, todo inundado, ¿no? Y es lo que yo hice y era mi patrimonio de toda la vida, ¿no? Porque todos es uno de los objetivos que tenemos en la vida, ¿no? ¿Para qué yo trabajo? Para tener mi casa, para arreglar mi casa, ¿no? Claro. ¿Cuánto no cuesta para que tú tengas tu casa bonita y la pintes, ¿no? Los que tienen ese acceso a pintar una casa, ¿no? Porque hay personas que tienen su casa, pero no tienen ese acceso ni siquiera a pintarla. El mantenimiento adecuado. Es correcto, ¿no? Tienen un cuarto. Ayer escuchaba el mensaje que da la presidenta con A y dice, ¿no? Resguárdense porque va a entrar el ciclón en Oaxaca y en Guerrero, ¿no? O sea, ella está en su contexto de ser presidenta, ¿no? A lo mejor conoce las necesidades de un país, pero no las conoce tan bien como cuando tú has estado ahí, junto a las personas, ¿no? Que en verdad lo necesitan, ¿no? Y esa población son la población vulnerable a la cual tenemos que cambiar todos esos mecanismos y ese medio ambiente que es parte de la tríada ecológica, es donde debemos de atacar. No quiero hacer de un lado, por ejemplo, las personas que viven en Polanco, porque también tienen sus necesidades particulares, ¿no? Y el ser humano y el ser vivo vamos en base a necesidades, donde tus necesidades no son las mismas de las necesidades del doctor, ni las mías, ¿no? Pero sin embargo tenemos que convivir para que tengamos los mismos derechos, que no es igual a las mismas necesidades que tenemos todos, ¿no? Y entonces aquí nos ponemos a platicar en esto, y la forma en como yo vivo una inundación,
gracias a Dios lo puedo decir, yo lo vivo viéndolo en la televisión, ¿no? O cuando vas manejando una inundación de 20 centímetros, no pasa a mayores. A las personas que se quedaron en su carro, ¿no? Cristal de agua. Claro. Es Espejo correcto. de agua. ¿No? Que Con el mismo, pánico, con el pánico de que estaban manejando y va subiendo el nivel del agua, y ahora qué hago, ¿Y ahora qué hago? y ahora qué hago, Sí. ¿no? Y Sí, ya pues, no muy te bien. vas por lo material, sino ya la Claro. supervivencia. Claro, ¿no? claro. Si les parece, vamos a un pequeño corte y nos Sí, vamos a regresamos. dar Ustedes, preguntas. sí, muchas gracias. No se vayan, por favor. Sí. Hay bastantes Nuevamente aquí con el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, que es urgenciólogo y que nos está hablando de enfermedades que pueden provocar las inundaciones. Y en un principio yo dije, bueno, este tema pues no va a dar para mucho, ¿no? ¿Qué tantas cosas pueden? Pero pues ya vimos que no, ha hecho una brillante exposición el doctor Marco Antonio Hernández. Y mi querido Marco, de veras, nos hemos quedado asombrados de varias cosas que efectivamente tienen un contexto biopsicosocial biopsicosocial, exactamente. importantísimo, y obviamente lo importante y motivo por el cual hacemos este programa es medicina preventiva. Y tenemos y ahorita vamos a entrar en meollo en esa medicina preventiva, porque como tú lo dijiste, no es lo mismo una inundación en el Valle de Chaco que en Polanco, ¿verdad? Y tenemos algunas preguntas, Ali, si gustas. Quisiera dar paso a las preguntas y a Y los comentarios. saludos, porque tenemos una muy nutrida presencia, y muchas gracias, querido Radio Escuchas. Parte de la importancia de este programa lo hacemos en este diálogo entre ustedes y nosotros. Muchas gracias, Radio Escuchas. Lisbeth Reyes, muchas gracias que estás conectada. Doctor Gaby Hernández dice: buenos días, doctor Marco Antonio, un gusto saludarla. Gabriela Campos Mancilla, mis reconocimientos al doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, saludos. Mati Peña, saludos, doctor Villalobos. José Tapia, doctor Ernesto Santillán, le envío un cordial saludo igual a los restos de los participantes. Tere Canales, Gracias. dice: muchas gracias por recordar a mi hermano, siempre con ustedes, por supuesto, siempre está nuestro querido doctor Canales con nosotros. Sergio Luis Barrera, saludos para todos. Pati Guevara, que está conectada, muchas gracias. Beli también saluda al doctor Marco Hernández. Ana María Colín. Tenemos también comentarios muy interesantes. Bueno, Elisa Morris lo saluda, doctor Kleiman, desde Querétaro. Guerrera Rey dice: los responsables son los gobiernos que dieron permisos de construir en esos lugares con tal de recibir su mochada. Así es. Y tiene mucho que ver con este tema de los aspectos de las zonas tan inadecuadas, donde es difícil llevar los servicios, y que en estas temporadas se potencian todos esos riesgos. Y de lo que comentaban hace unos minutos, el tema de la salud mental, Alma Vitia nos comenta: y ni hablar de las enfermedades mentales o emocionales que esto puede ocasionar, dada nuestra susceptibilidad actual. Se quedan arraigadas por mucho tiempo: estrés, frustración, ansiedad, depresión, etcétera. La educación es un factor indispensable para ayudarnos a prevenir y a saber manejar situaciones como estas, ya sea con planes de emergencia personales y comunitarios. Promover prácticas sostenibles, concientizar a los niños y jóvenes para irlos convirtiendo en agentes de cambio, lo cual no solamente es importante, sino urgente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por su El aspecto comentario. educativo es fundamental. Alma. Fundamental, que es parte también de la intención de este programa. Tere Camacho, Titi, muchas gracias por estar pendiente, atenta. Y Alma Vite, bueno, dice: excelente manera de trabajar el tema. Muchas gracias. Y tenemos más comentarios y sobre todo también preguntas, que es algo que también es muy importante para nosotros, porque nos da precisamente esa retroalimentación. Dice, por ejemplo, Fabiola: doctores, si mi casa fue contaminada con aguas negras, ¿cómo me puedo proteger? ¿Tengo que tirar todo mi patrimonio que fue contaminado, o puedo recuperar algo y que no me afecte a la salud? En estos casos, porque también es el caso de Cristina, en cierta forma, habla de toda esa proliferación que comentaba de los mosquitos y todos estos
agentes o vectores, ¿no? Pero digamos, para empezar con esta pregunta, doctor, ¿qué le diría a Fabiola en este caso de qué en su experiencia puede ser recuperado, pensando de estos aspectos que pueden ser protectores para nuestra salud o que de plano sí? Claro. Pienso, por ejemplo, doctor, colchones, Claro. que si se inunda en aguas negras, voy a recuperar un colchón. Claro. Se me vino a la mente como un caso. Híjoles, es una pregunta muy delicada, ¿no? Porque el Claro. ser humano tenemos apego. Sí. Apego a Sí, deshacerme sí, de sí. una olla, apego a deshacerme de un martillo, ese apego que siempre vamos teniendo, ¿no? Y hay gente que es más tiene más apego, Claro. o es más, ¿cómo se le llama? Afectiva, ¿no? O sea, que son Acumuladores. acumuladores, Sí, que exactamente. también llega a ser Sí. una patología, pero eso Exactamente. es un tema, es parte, total. y siempre la medicina hay que individualizarla y hay que personalizarla, ¿no? Y así se debe de tratar hoy en día al ser humano, ¿no? Al paciente, ¿no? Personalizarlo en base a sus necesidades propias de cada persona, ¿no? Porque no podemos ya generalizar al ser humano, porque las necesidades de hoy en día es tan diversa que no te puedes tú generalizar a las personas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puedes recuperar? Yo diría, dependiendo del grado de inundación que tú tuviste en tu casa, ¿no? No es lo mismo una inundación de 10 centímetros a una inundación de 1 metro. de 1 metro, ¿no? No es lo mismo una inundación de una casa de un primer nivel a una casa de un segundo nivel, ¿no? Va a depender también del tipo de habitación que sea, pequeña, grande, muy grande, ¿no? Y de lo que tú necesites para tu vida, pero definitivamente en una inundación, que es un desastre, ¿no? Que es una condición catastrófica que puede tener cualquier ser humano, cualquier familia en este país, pues yo diría que no tienes nada recuperable, ¿no? Porque todo está contaminado o inservible, ¿no? La madera que tiene contacto con el agua se va a hinchar, no te va a servir, Se va a pudrir. va a ser un mueble frágil que tarde o temprano lo vas a tener que tirar, ¿no? Una sala que está constituida de tela, de borla, de relleno, no te va a servir, lo tienes que reciclar, ¿no? Una mesa probablemente que esté construida de metal, no con una plataforma, te puede resistir, de plástico te va a resistir, lo sometes a un tratamiento de un lavado, de desinfección, como un exhaustivo de una habitación de un hospital, no pasa nada, lo limpias, lo cloras y pues te puede servir una mesa, ¿no? Pero no muebles que tengan un material que no se pueda recuperar, ¿no? Y fíjate, desgraciadamente ahorita me llega a la mente que si tú tienes algún mueble o algo inservible y lo quieres tirar a la basura, el camión de la basura te va a cobrar. Claro. Pero entonces, ¿qué haces tú? Pues lo más fácil, lo más gratis es aventarlo, tirarlo, llevarlo a una barranca, y eso va a contaminar. Es el círculo vicioso, sí, volvimos a caer al inicio y al origen de lo que va a ocasionar un gran problema, que es el que vivimos cada año y el que vamos a estar viviendo, no solamente en esta época de lluvias, porque puede haber una tormenta en otras épocas que no necesariamente es en verano. Tenemos un pequeño corte y ahorita regresamos. Pues nuevamente aquí con el doctor Marco, mi querido Marco, hablando de enfermedades que pueden provocar las inundaciones, y ya vimos que pues tenemos muchos comentarios, tenemos mucha participación de nuestro... Invitados, ¿verdad? Y fíjense, tenemos dos invitados, a Carlos Mantilla. Carlos, bienvenido. A Pablo Uribe, bienvenido. Ellos vienen de CareFlow, luego platicamos qué es eso de CareFlow, pero pues son nuestros invitados y como todos ustedes están también invitados a participar con nosotros. Claro. Muchas gracias por su presencia. Y doctores, volviendo aquí a las preguntas con nuestros queridos radioescuchas, hay una preocupación en particular por este tema de la proliferación de mosquitos y este riesgo de estos vectores que no se pueden difícilmente manejar.
Dice Cristina, doctores, en mi casa después de las lluvias hay mucho mosquito y el calor se hace más. Ahí, ¿cómo nos podemos proteger? ¿Qué enfermedades puedo prevenir y cómo? Eso lo pregunta Cristina. Y también Paola dice, doctores, ¿pero todos los mosquitos son peligrosos o cómo identificar los que son malos y los que no? ¿Y es igual el mosco de la ciudad que de las ciudades que están en lugares de calor? Eso lo pregunta Paola, doctor. ¿Qué le diríamos a ellos? Definitivamente el mosco, el vector transmisor de estas enfermedades transmisoras por vectores es diferente, porque el mosco sobrevive a diferente altura, ¿no? Hoy en día se ha ido adaptando más. Anteriormente vivía a 600, 800, hoy en día ya se ha adaptado hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sin embargo, ¿cómo nos podemos proteger? Primero, como lo habíamos comentado, pues hacer promoción a la salud, ¿no? Que no haya charcos de agua, evitarlo al mayor, hacer este ejercicio en zonas endémicas, porque son zonas endémicas donde se presenta paludismo, chikungunya, zika, dengue. Hay que poner pues protectores en las ventanas, ¿sí? Muchas veces tienen unos pabellones que ponen en sus camas también para que no sean son lienzos, son lienzos, pabellones que le llaman en las comunidades rurales, que es un medio, mosquiteros en las ventanas, que es un medio de protección y de promoción a la salud que te va a evitar este tipo de transmisión de enfermedades, ¿no? Definitivamente el mosco que tenemos en la Ciudad de México aún no es transmisor de estas enfermedades. Sin embargo, sí podemos tener la movilidad, como les decía, ¿no? Si estamos en un lugar endémico y viajamos a la Ciudad de México, pues yo ya salí y ya me contaminé en este lugar y voy a tener la expresión clínica de la enfermedad después de determinado tiempo. El mosquito, el Aedes aegypti, no vive aquí en la Ciudad de México todavía. Todavía no se ha adaptado tanto a la altura de la Ciudad de México, pero sí a más cercano, que nos vamos acercando a lugares de altitud mayor de 800 metros a nivel del mar, ¿no? Entonces, no hay que genéticamente yo creo que también hay ciertas modificaciones, ¿no? Claro que sí, se va adaptando, ¿no? Hay vacuna para dengue, se la pueden poner, ¿no? Hay que buscarla en zonas endémicas, es donde sí hay producción de esta vacuna, ¿no? Que ese es el tema también, ¿no? Ubicar a qué zona, en qué zona está uno, para cuáles son esas vacunas si estás en una zona porque endémica, hay una mayor exposición, ¿no? Claro. Como lo comentamos hace rato, o sea, no, si vivo en la Ciudad de México, no me tengo que poner la vacuna de la fiebre amarilla, porque todavía no somos endémicos de fiebre amarilla. Claro. Pero si voy a viajar, por ejemplo, a Brasil, pues sí tengo que ponerme la vacuna, porque voy a tener contacto con este agente etiológico que me puede hacer que yo me enferme de fiebre amarilla. No estando allá, sino estando allá, que me tenga contacto con este agente etiológico, llegue a la Ciudad de México y ya exprese la enfermedad como tal. Pero si yo voy a vacacionar, y eso me lo pregunta mucha gente, voy a vacacionar a Chiapas o a ciertas zonas de Guerrero, ¿me tengo que vacunar contra...? Dependiendo en qué zona del año estacional estamos, ¿no? Si estamos en una época estacional en la cual hay producción de este mosquito vector, por ejemplo en esta fecha, pues si tengo el recurso y tengo yo el recurso y el acceso a la vacuna, pues me la pongo. Claro. 3 semanas pacientes para embarazadas, que yo genere los anticuerpos respectivos, ¿no? No es válido que hoy viajo y hoy me vacuno. Claro. No me sirve, porque no voy a tener toda la producción de anticuerpos, ¿no? Mínimo 3 semanas antes o un mes antes me vacuno y ahora sí ya me voy a estas zonas endémicas, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad. Sí, de acuerdo. Sí, porque justamente pacientes embarazadas me han preguntado, oye, es que tengo un viaje a Chiapas, que es donde hay Zika. Y bueno, pues no hay una vacuna específica contra Zika. Pues yo les digo que yo preferiría, y menos en esta época, que no vayan. Claro, mejor vete al norte. O vete a otro lado. Claro. O que si es muy necesario por familiares, pues que ellos vengan para acá. Claro. Recordemos que no hay que olvidar nunca la población vulnerable, ¿no? Embarazadas, adultos mayores y población pediátrica, ¿no? Y aquí viene lo que es la promoción a la salud en un primer nivel de atención. Promoción a la salud, ¿no? Protección específica a la salud, a la prevención de las enfermedades, ¿no? Como lo prevengo con vacunas, como lo prevengo si soy persona vulnerable, pues no voy a viajar a estas zonas en época
donde hay endemia de estas enfermedades, ¿no? Entonces la promoción a la salud es bien importante, ¿no? Hace unos 20 años, todavía no estaba en el esquema nacional de vacunación la vacuna de rotavirus, ¿no? Y los niños llegaban en época de diciembre, noviembre, diciembre, enero, con diarreas en estado de choque por rotavirus, ¿no? Niños pediátricos menores de 1 año, ¿no? Entonces se dan cuenta y empieza la biotecnología hasta que llega la vacuna del rotavirus dentro del Sistema Nacional de Vacunación. Hoy en día disminuyen ya los casos de estados de choque de secundario a deshidratación por el rotavirus, ¿no? Sí llegan, pero no son casos ya tan severos como los que había antes. Antes la mortalidad era alta por rotavirus, ¿no? Le estoy hablando hace 20 años, 30 años, y antes los niños morían por rotavirus, ¿no? Ahora ya no mueren por eso, ¿no? Porque ya tienen la protección específica a esa enfermedad, que es la vacunación por rotavirus, que es parte del Sistema Nacional de Vacunación, ¿no? Entonces eso es muy importante. Claro, doctor, la promoción a la salud y la prevención a la salud, ¿no? Porque ya cuando estamos en un periodo patogénico, que yo ya tengo paludismo, ahora sí ya vienen otras medidas en que nos vamos a enfocar en tratar al paludismo, pero ya va a tener complicaciones, en donde ya va a venir la tercera etapa, que es la rehabilitación del paludismo. Si tú tuviste un choque hemorrágico secundario a un paludismo hemorrágico, ya vas a tener complicaciones secundarias al paludismo, perdón, a la reiteración, ¿no? Entonces esto sí hay que tenerlo pues bien en mente, ¿no? Los niveles de prevención que podemos tener basado a las necesidades propias de cada persona. Claro. Alice. Doctor, y hay esta preocupación también por entender aspectos como que más puntuales, específicos. Por ejemplo, en el caso de una de nuestros radioescuchas, que no veo el nombre, pero dice la preocupación por la piel. Doctores, si tuve una inundación por aguas negras, ¿qué cuidado debo de tener? ¿Y cómo me tengo que proteger, sobre todo en mi piel? ¿Cómo me puede dañar? Así también se mencionan otras partes, pero digamos la piel. Claro, doctor. Nuevamente hay que ver las características del huésped, ¿no? ¿Cómo está la persona, ¿no? ¿Qué características tiene? ¿Qué enfermedades tiene esta persona? ¿No? En una población normal promedio, pues prevención, lavado, agua, jabón, lubricar la piel, porque el huésped está en condiciones adecuadas para no contraer una enfermedad, ¿no? Pero ahora yo me voy a otro contexto particular de un paciente que es diabético, o que es hipertenso, o que tiene enfermedad renal crónica, o que se haya infartado, o que tenga una úlcera varicosa por insuficiencia venosa, ¿no? O que tenga o posoperado de una cirugía de un pie diabético, le amputaron 2 deditos, ¿no? Entonces esas son pacientes ya más particulares y delicados, porque ellos sí tienes que tener una profilaxis antibiótica del contacto que tuvo al agua contaminada, ¿no? Porque ahí estamos ya con un cóctel de bacterias altamente patogénicas, y que el huésped es muy sensible y muy susceptible y muy vulnerable a que se pueda contaminar e infectar y hacer una gran infección del paciente. Antes del corte, Alice estaba hablando sobre pues la inmunidad de cada persona, o sea que el hecho de estar presente o tener presente ciertos factores pues nos hace inmunes, nos hace resistentes, pero no es en todos los casos. Claro. Entonces hay que justamente identificar, ¿no? y cada quien es diferente, exacto, y hay factores de riesgo. Entonces así es, los factores de riesgo que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Si a mí me va a dar diarrea, voy a reaccionar diferente a una persona que es deportista probablemente, ¿no? O sea, el sistema inmunológico es diferente, por eso decimos que tratamos pacientes, no enfermedades, ¿no? Que la enfermedad es un colectivo, es un general, es un comportamiento que yo espero que tenga fiebre, dolor de cabeza, mialgias, artralgia. Eso nos puede pasar en común a todos, pero a mí, aparte de eso, me dio urticaria, ¿no? Por una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Entonces es muy diferente tener el contacto, ¿no? Claro. A cada tipo de alérgeno, y depender pues de las características propias que tenga el huésped. Factores genéticos, factores ambientales, factores de enfermedades hoy en día crónicas, epigenéticos. Claro, la modificación de todos los factores, ¿no? Claro.
Y creo que en ese sentido va, creo la invitación a nuestros radioescuchas a aprender a escuchar las señales de su cuerpo, ¿no? A tener este conocimiento de cómo está mi condición física, cuáles son los factores a los que yo soy especialmente vulnerable. Por ejemplo, dice Georgina: doctores, a mí me dio diarrea después de la inundación de la semana pasada. Sin querer me caí en un hoyo de aguas sucias y aunque me traté de bañar me dio diarrea y como salpullido. ¿Es por eso? ¿Qué puedo hacer? También Diego comenta y pregunta, dice: doctores, ¿qué puedo hacer si estoy mucho tiempo en contacto con aguas contaminadas? Es que mi piel está muy entrecortada. También el caso de Pablo. Dice: doctores, me están saliendo muchas ronchas desde la semana pasada que me expuse a las aguas de la inundación. ¿Me puedo preocupar? ¿Qué puedo hacer? Aquí hay algo que dice, trinchera, ¿no? que dice una palabra y que yo siempre les digo a todos los pacientes, a todas las personas, ¿no? No me sirve de nada preocuparme, ¿no? La palabra preocupación yo creo que deberíamos de quitarla de nuestro pensamiento y de nuestras vidas, ¿no? Estoy preocupado porque debo dinero, estoy preocupado porque tengo una roncha. Mejor nos ocupamos, ¿no? Mejor me ocupo a no endeudarme y a llevar a una límite hasta donde yo puedo llegar, ¿no? ¿Dónde están mis límites? Entonces no tendría yo la necesidad de preocuparme, ¿no? En este momento, por ejemplo, no te preocupes, mejor que tienes que hacer, limpia tu piel, lubrica tu piel y si persisten las molestias, acude con un experto para que te haga una revisión integral, porque a lo mejor sí tienes un proceso infeccioso. Probablemente sí fue un factor que coadyuvó para que lo expresaras en este momento y fue la agua contaminada. Fue un factor que coadyuvó y que por eso estás expresando la enfermedad, pero no dependió al 100% del agua contaminada, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto. No te preocupes, mejor ocúpate y acude al médico, ¿no? Claro. Higiene, medidas higiénico-dietéticas y prevención, ¿no? Si sé que está lloviendo y ando en lugares contaminados, aunque se escuche feo, pero pues en mi mochila cárgate unas bolsas de plástico, ¿no? Y a ponértelas en los zapatos, ¿no? Con precaución, porque viene otro río que te puedes caer, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre he dicho, está lloviendo y el ser humano queremos andar corriendo bajo el agua, ¿no? Está lloviendo y andamos corriendo, ¿no? Entonces, espérate. O sea, ves que está lloviendo, sí, no, ves que está lloviendo y que está cayendo un aguacero, quédate en un estacionamiento, vete a tomar un café, espérate Claro. ¿Dónde estás? ¿Y cuánta gente no se resguarda debajo de un árbol y les cae un rayo? Y también les cae un rayo, o sea, no hay necesidad de que Pero esté fijarnos también granizando ahorita. también informarnos de de qué puede captar un rayo, o sea, Claro. no cae en cualquier lado el rayo. Claro, ¿no? cae O sea, en el agua. cae en alguna, exacto. Precisamente, ¿no? Que Y es un consejo que yo les daría ahorita en periodos de lluvia, de inundaciones. Ves, y es bien fácil, pon en tu aplicación, ve las noticias, hoy hay probabilidad de lluvia del tanto %, ¿no? Y va a empezar a llover a las 5 y de veras sí es puntual, ¿eh? Más o menos 10 minutos te da la probabilidad de lluvia, ¿no? Sabes que va a llover, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues quédate tomando un café, espérate a que pase el caos, pero siempre queremos ocasionar más caos. Hay lluvia y queremos salir corriendo todos. Quédate quieto en donde estás, porque si no hay alto riesgo que te vas a quedar varado y el tiempo que vas a estar como Mario Bros, yo siempre he dicho, síndrome de Mario Bros, brincando obstáculos para llegar a la princesita, ¿no? Entonces va a llegar el riesgo, ese riesgo que vas a estar cayéndote y mojándote, no tiene caso, quédate tomando un café, No, además en el lugar donde peligro estás. de una alcantarilla abierta Y que te vas a ir, claro. Por ¿no? ejemplo, tanto que ha aumentado el uso de la motocicleta, estos Claro, medios. como necesidad. Híjole, exactamente, o sea, es una necesidad, definitivamente, en la mayoría de los casos, pero al igual que el auto, bueno, estamos circulando por zonas donde se crean estos espejos, que son un eufemismo de tremendas inundaciones en algunos casos, pues sí se potencia ese riesgo, ¿no? Si de por sí es peligroso, digo, en un carro, bueno, pues se truena el carro y todo, y uno alcanza a salirse, pero en una moto, qué peligroso, y luego a veces se va con menores o se va sin casco, cuestiones, entonces se potencia muchísimo esos riesgos, ¿no? Y son riesgos que podemos ¿no? prevenir, ocuparnos para que yo no me esté preocupando, ¿no? Exactamente. Entonces es bien fácil en este tiempo, o sea, de verdad yo veo que empezó a llover, me espero un rato,
espérate, detente, aviso, ¿sabes qué? Que te digan y te cambien las cosas, no importa, yo estoy seguro y tú vas a estar seguro porque no te voy a ocasionar mayor preocupación, ¿no? Claro. Pero todo el mundo queremos salir corriendo, ¿no? Claro. Haz un ejemplo social, ¿no? Salimos y empieza a correr una persona y tú no sabes ni por qué corre. Y cuando ves ya van 2 personas corriendo, y cuando ves ya van 5 Las neuronas corriendo. espejo se Claro, llaman. ¿no? Y no sabes el motivo por el cual están corriendo Pero las ahí vamos personas, todos. ¿no? Y ahí van todos corriendo. Y tú dices, ¿por qué corrían? Se detuvo el que iba corriendo al inicio, ¿y por qué corrían? No sé. Claro. Y así es el ser humano, ¿no? Siempre También me voy en a poner a manada. correr, no No, vaya Siempre en siendo. compañía de... No, eso no le ¿no? da la... Doctor, esto que acabas de comentar de, digo, no preocuparnos, sino ocuparnos y cuando pasan las cosas, observarnos, ¿no? Así es. Y porque puede ser la oportunidad, y creo que eso también vale la pena apreciarlo así, de que nos pase, ahora sí que lo bueno de lo malo, ¿no? Claro. Porque en situaciones difíciles, a veces catastróficas, no podemos dar cuenta de cosas que hay que atender, y de hecho creo que en buena medida van en ese sentido muchas de las cosas que nos pasan. Pero en ese sentido, dice por ejemplo Susana: doctores, si se me corté y me tardé un rato en atenderme, es que sin darme cuenta me corté en mi pie porque me caí en un hoyo con agua estancada. Y hasta que llegué a casa me di cuenta, me traté de limpiar y desinfectar, pero veo que se me está hinchando y poniendo feo. ¿Qué puedo hacer? ¿Puede ser por eso o por alguna otra cuestión? Claro, pues definitivamente al haber hinchación, cambio de coloración, rubor, color, edema, bla, bla, ya tenemos un proceso inflamatorio infeccioso. Tienes que acudir Atenderlo, al médico. atenderlo. ¿Tú sí. qué le para dirías que a te dé- Ernesto? A ver, doctor, ¿qué le dicen? No, pues técnicamente, vamos, he esperado, fuera de mi costumbre hasta ahora, porque en relación a lo que has hablado, Marco, punto número 1, la mayoría de las veces, y está aprovechando a nuestros invitados, porque la inteligencia actualmente artificial, como tal, el término está inadecuado, porque en realidad fue creado por un ser humano, no hay vuelta de hoja. ¿Cuál es la circunstancia en relación hasta cuando hablabas de lo que era inicialmente el cambio climático y lo que actualmente se habla sobre las famosas lluvias atípicas? No, en esta vida va a depender del grado de lo que aquí siempre hemos comentado, de información que tengamos y de perder la ignorancia en un tema dado. ¿Por qué? Porque lo que tú has mencionado hasta ahora, hasta en relación a los mosquitos, ahorita o ahora que esta persona se cayó y que tuvo una herida, etcétera, etcétera, va en relación a lo que es la medicina social. Y la medicina social precisamente es un escaparate de lo que es nuestra medicina preventiva. Porque alguien diría, estamos hablando del efecto, más no de la causa. ¿Por qué? Porque la lluvia siempre va a existir. Y técnicamente, si habláramos lo que es el término de medicina social, ¿cómo no va a haber encharcamientos, inundaciones, etcétera, si no tenemos una obra hidráulica que deseche precisamente esos flujos de agua? ¿Cómo va a ser posible que en un momento dado las personas no se afecten si están precisamente en asentamientos irregulares? ¿Cómo va a ser posible hasta en relación a lo que ahorita o ahora estaba señalando Alicia? Si año tras año en los mismos lugares es exactamente repetir las mismas escenas y no poner el dedo en la llaga de solucionar. En relación hasta lo que mencionabas de provincia y enmarcar hasta lo que es el mosquito. ¿Cuántas veces se tenía desde el punto de vista de una cobertura sanitaria para un presupuesto que lamentablemente ahorita ya es raquítico, insuficiente, de decir, los mosquitos son presa de que alguien los estudie? ¿Sí? Hay una rama que estudia precisamente los mosquitos, los arácnidos, los anfibios, los reptiles, etcétera, etcétera. Aquí, para las gentes que nos están escuchando, por eso es ir al conocimiento más a nivel trascendental. Porque ¿cuántas personas dirían, ¿y a poco el mosquito es selectivo? Sí, es selectivo. Porque si tú embadurnas tu piel con crema, que generalmente puede llevar vaselina, glicerina, aloína, etcétera, etcétera, el mosquito es más raro que te pique, porque no le gusta la piel grasosa. La otra circunstancia simple era ingerir
complejo B. Porque una de las formas en las cuales se elimina es a través de la piel. Y el mosquito no le gusta el olor al complejo B. Eso no quiere decir, porque eso es lo que ha sucedido con las distintas políticas sociales mal encaminadas, de decir, no, estoy en un lugar endémico de dengue, pues vacuna a la población. No, pero es que no hay presupuesto. Mejor te hago caso y voy a mandarle sus tarros de crema Nivea y sus pastillas de complejo B para una semana o lo que tú quieras. Eso es ver muy limitado la solución de un problema. Es como, por ejemplo, a nivel de las distintas clases sociales, y que deberíamos de unirnos como mexicanos, y no lo hacemos, en relación a lo que son las cintas asfálticas, o ahora que por estadística el 30 o 40% de nuestras carreteras no ha recibido mantenimiento. Y me aprovecho precisamente de nuestros invitados, porque lógicamente mientras tú documentes más un fenómeno, va a ser la situación de qué se va a proyectar o hacer trascendente. ¿Por qué? Porque nuestros caminos todavía son en base a chapopote. Claro. ¿Y qué es lo que sucede? Eso es impermeable al agua. Muy diferente a lo que en su tiempo fue el concreto pretexturizado, que en ciertas zonas residenciales, hago la aclaración, existen, y que es muy satisfactorio ver cómo va cayendo el agua y a través de esa cinta, como un hervidero, lo va absorbiendo. Y eso en un momento dado, porque es fomentar grupos multidisciplinarios, multiinstitucionales, para un bien común, de decir, con eso vamos a alimentar nuestros mantos freáticos o del subsuelo, etcétera, porque no hay que olvidar que el origen de nuestra ciudad era en base al agua, a las famosas chinampas. Y para terminar, porque por eso educarnos es trascendental. En el tiempo de la Nueva España, todo esto existía. Y había personas que se alquilaban para que me montaras y pasarte de una calle a otra, vamos a llamar. Hay hasta inclusive fotos muy históricas y demostrativas, que había hasta barquitos de vapor que unían la Ciudad de México con Puebla, por la situación de los asentamientos, que no es el término adecuado, de las inundaciones. Claro. ¿Y cuál es la circunstancia? En alguna ocasión, que hasta lleva a la calle, Enrico Martínez, se le vio la tarea de que ya no se inundara la Ciudad de México. Y entonces, en puntos estratégicos, se crearon distintos, entre comillas, cisternas, o como si fueran el aspecto de medicina, diferentes tipos de válvulas, para que en un momento dado, cuando había una inundación, se abrieran y se fueran lógicamente hacia el famoso lago de Zumpango, Texcoco, etcétera. Y es otro conocimiento, y qué bueno que trajiste el mapamundi de lo que es la geografía aplicada a un fenómeno. ¿Qué fue lo que sucedió? Que después la obra de agua potable empezó a desplazar cosas y cerraron esos pozos cartesianos. Y lo que en un tiempo originó un premio a nivel público, después, ¿qué le condicionó a este personaje? Que lo metieran a la cárcel. Y ahorita nosotros, en esta época o ahora, todos estos conocimientos que podrían ser básicos y que van a alimentar la posibilidad de la inteligencia, vamos a llamarla entre comillas artificial, mientras más se alimente de estos datos, se van a replicar los fenómenos que van a existir a nivel biológico, como esta persona que probablemente tenga una infección, la otra que pueda tener una dermatitis por contacto, la otra que en un momento dado va a ser trascendental porque necesitaba algún tratamiento y ya no va a llegar a su consulta, y que eso ya le va a generar una complicación. El aspecto psicológico de decir, y ahora, ¿cómo voy a volverme a hacerme de mi sala, de mi comedor, los cuadros de ansiedad, angustia y desesperación porque no puedo salir a trabajar? Y a nivel social, muy sencillo, porque lo tocaste, porque lógicamente los términos son en base a hablar adecuadamente el español, porque no es presidente, es presidente.
y viene en la Constitución. De decir, no, pues no te quieres mojar, pues no salgas de tu casa. Correcto. No te quieres inundar y sabes que ahí son 40 centímetros que sube, pues compra 4 o 5 sacos de arena y los pones en la periferia y eso va a evitar que entre. No, pues es muy sencillo. Es como cuando nos decían en medicina forense, no, esta persona, sí, falleció por una herida por proyectil de arma de fuego. Y un profesor, para terminar el comentario, se nos queda viendo y decía, esto es un proyectil de arma de fuego. ¿Sí? ¿Te dice algo? No, no. Esta persona falleció por la velocidad y aceleración que tenía un proyectil de arma de fuego con estas características de penetración, de impactación o de multifragmentación. Entonces, no lo digo por malo, porque así es el ser humano de diverso. Compañeros que eran más folclóricos y decían, sí, de todos modos iba a morir, o sea, pues sí, de todos modos iba a morir, pero en la forma de redactar o de hacer en un momento dado el estudio o análisis de un caso, vas a demostrar el grado de preparación o cultura que tiene. Algo que tocó muy importante, doctor, es la cultura, porque hay otro porcentaje de la población en la cual están en lugares de alto riesgo y les dicen, tienen que evacuar, dejen sus casas, se va a inundar, va a llegar el huracán. Y hay personas que por su grado de cultura, de sus valores, de su crecimiento, dicen, yo no me salgo de mi casa. Sí, claro. Aquí me quedo en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a llegar a robar y si me voy a morir me muero en mi casa, ¿no? Y así es el mexicano. Claro. En algunas culturas, sí. en algún grupo de pobladores, ¿no? De una población, ¿no? Va a hacer erupción el volcán, el Popo, y tienes que salirte de tu casa. No, yo no me salgo, aquí me quedo. Sí, ¿no? claro. Y es el otro grupo de la población que hagas lo que tú hagas, ellos viven así y ellos quieren vivir así y a ellos les gusta vivir así. Son Que decisiones, tú, ¿no? son decisiones propias y que aquí hay que Entender los aspectos culturales, afectivos, es correcto, como decían los apegos. que tú no puedes modificarlo y que tienes que hacer, respetar a esas personas. Pero el otro grupo de seres humanos nos vamos a la crítica. ¿Cómo es posible que no se quieren salir? ¿Cómo es posible? Claro. No podemos criticar porque es un modus vivendi. Sí, Y claro. hay que respetar solamente para que tengamos una armonía, porque si no caemos en grandes conflictos, ¿no? Lo Porque acabas no de señalar respetamos, actualmente, porque no hay respeto. hace un momento. Cuando en relación a nuestra formación médica, ya por obvio de tiempo, se tiene que ir cerrando y aprovechar, insisto, a nuestros invitados. Nosotros nos formamos en medicina comunitaria. Y todo lo que hicimos en aquel entonces de sondeo, ¿qué eran? Simple vaciar números, gráficas, pero nunca se hacía nada para resolver las cosas. Es correcto. Es como ahorita me pongo a pensar, ok, la cantidad de médicos que pueden ser reclutados, independientemente del grado de preparación que vayan teniendo, porque en aquel entonces éramos internos de pregrado, y que ahorita con estas inundaciones te diga, ya tienes a tus 10 médicos, sí, te vas a ir a Valle de Chalco a ser médico en casa y vas a visitar casa por casa para que veas cuáles son las necesidades y las enfermedades de esa población. Y decir, y me van a dar un impermeable y unas botas para agua o quién nos va a llevar. O también voy a ir colgado con la gente ahora de lo que es, no, dijera de la pecera, de la Guardia Nacional, y que van ahí hasta 10, 12 personas atrás, y que, no porque sea uno traumatólogo, decían, ¿eso qué no es una sanción por llevar a personas que no están en una caja, en una camioneta, porque puede condicionar un accidente y puede ser mortal? Y uno dice, pues sí, pero tipo el Chavo del 8, que no lo digo despectivamente, pues ahí se va. No, ahí se va, no. Algo que está comentando usted, el programa Casa por Casa, es un programa pues publicitario, político. Yo soy apolítico y soy apartidario, ¿no? Pero sí soy crítico de un sistema nacional de salud, ¿no? Claro. Porque pertenezco a él.
¿no? Sin embargo, sacan un spot en el cual miden el brazo con el suéter, ¿no? Entonces, ¿qué están midiendo? O sea, eso Claro. no es correcto. Pues claro. Claro. Otra cosa, digo, con ir a tu casa, irte a pesar, a tomarte los signos vitales, y dice, para ver si estás bien de tu corazón al escuchar el estetoscopio. Personal que es una enfermera. No hago menos a las enfermeras, queda claro. Pero eso no necesita la persona. Claro. Porque la persona ya sabe que él es diabético y que necesita sus medicamentos para la diabetes. Su necesidad es, dame mis medicamentos. Por ir una enfermera, no le va a dar sus medicamentos. Claro. Por ir una enfermera a tu casa, un médico te va a decir, sí, estoy esperando una valoración por angiología desde hace 2 años. Se quedó igual el paciente. No está satisfaciendo las necesidades que quiere. Porque Claro. ni siquiera están yendo con un termo de vacunas para aplicar una medicina preventiva a estas personas, ¿no? A nosotros llegan sin nada, Claro. con un estetos, una báscula y una cinta métrica. ¿De qué me sirve saber si estoy obeso? Sí, ya sé que estoy gordito. ¿Qué me diste para? Lleva tu dieta. No es lo suficiente, ¿no? Con eso no vas a aterrizar el problema de salud tan grande que tiene el Sistema Nacional de Salud. Claro. Pero sí estás quitando muchos recursos que los podrías ocupar para recursos que necesitan los hospitales, que necesita la medicina preventiva real, que es en un Sistema Nacional de Vacunación y que es en programas específicos dirigidos a personas vulnerables en este país, ¿no? Para que ataque las enfermedades crónico-degenerativas, para que ataque las enfermedades prevenibles por vacunación y con educación, ¿sí? Con esto termino diciéndoles que las inundaciones y las enfermedades por inundaciones es corresponsabilidad de cada uno de nosotros, Claro. ¿sí? Si se está inundando, yo tengo un granito que yo participé porque a diario yo tengo y produzco 1 kilo de basura diario. Claro. La pregunta que yo les hago al público es, ¿somos responsables en cómo nosotros estamos disponiendo o desechando nuestros Esa basura. residuos que nosotros producimos? Entonces, cuando yo conteste si soy responsable, tenemos un derecho de exigir al gobierno de que no haya inundaciones. Si Claro. yo no soy responsable, me quedo callado porque yo no estoy haciendo lo básico. Lo estás señalando, ¿cuántas personas están acostumbradas a barrer, aunque sea, y me estoy quedando en el sublímite, ¿sí? ¿Es correcto? Sí. A barrer su banqueta. ¿Y cuántas personas olímpicamente ves, independientemente del estrato social, que como no pasa, entre comillas, Lo tiran en el la calle. auto, el camión de la basura, o para recoger la basura, pasa y la deja en una jardinera porque estás cuidando tu árbol? Es correcto. ¿Cuántas veces les dices a los mismos sectores de ahí, oye, el que tú te dediques a ser barrendero o que trabajes para X o Z sector y estés en un camión para recoger la basura, no te hace, en relación a lo que mencionaba de la inmunidad, susceptible a que siempre estés mugroso y andrajoso? Claro. ¿Y por qué lo comento? Uno tiene por educación hasta las mismas baterías, dejarlas en un bote aparte, y vas y les dices, oye, esto está así, y abren el bote y lo van, y le digo, no lo tires ahí, porque yo no sé cuál es el proceso a donde vas a descargar el camión de la basura, pero sabes, una sola batería o pila, ¿cuántos litros de agua contaminan por batería? Claro. Antes había aquí en Sam's alguien que te recogía eso, en Office Depot. Y sin embargo ahora te dicen, no, pues vea, mire, abre, yo no, vea cuántas tenemos y ya no han venido a recogerlas. Y entonces cuando dice uno, hay un director médico o secretario de salud a nivel de alcaldía, a nivel de la Ciudad de México o a nivel nacional, y como tú dices, ¿por qué te preocupas? Mejor ocúpate. Claro. Y si no vas a resolver tú el problema, por eso estamos aquí, Fíjate que diferentes claro, grupos. Hay algo muy de seres interesante que humanos. acaban de Ujú. hablar, es de el manejo de la basura. Y yo creo que eso nos va a dar Claro. para un programa Todo un programa completito. totalmente, sí. Claro. Porque
como tú decías, hay este tipo de basura, que es la basura tecnológica, hay otro tipo de basura que son los infectocontagiosos, que también los tiran a la basura. Claro. Y Claro. la gente de la basura, a mano pelona, agarra eso y se puede picar. Niños que están Claro. ahí. Y niños que están ahí, con eso, terrible, pensar ¿no? también en quienes trabajan. Y ahorita que estaban hablando de eso me llevó a la mente, o sea, ayer, esto fue ayer en el noticiero, que le preguntaron a una persona que si se iba a ir al refugio, que si, no, aquí no va a pasar nada. Pero así se quedó. Y luego ve uno otra escena en la que sale el oleaje altísimo y todo, y en el lugar donde están filmando, una cantidad de basura impresionante, impresionante. Claro. Y eso no fue la semana pasada, fue ayer. Ahora, palomita, ¿a qué palomita? Ya hablamos al sistema de drenaje profundo que tiene la Ciudad de México, que es una obra de ingeniería que hay un reportaje que habla de esto, que desgraciadamente ya nos está quedando corto, pero si no fuera por este sistema de drenaje profundo, la Ciudad de México estaría inundada todos los días. Totalmente. Pero hay Y que estaba proteger leyendo toda que la era basura. históricamente desde el albarradón de Nezahualcóyotl. Sí, claro. Bueno, Doctores, tenía el tiempo y ya es para implacable. terminar, Les voy para cerrar, Sí, permítanme recordarle a nuestros queridos radioescuchas que los programas se quedan grabados. Entonces ustedes pueden ir a nuestras redes y darle clic en la campanita, por favor suscríbanse, ustedes tienen la posibilidad de ver ahí los programas completos, volver a las el de la preguntas, semana pasada, todos desde que estamos por acá. Y lo digo porque también, bueno, y además no es sin nos fines da- de lucro. y sin fines de lucro y todo. Y lo comento porque hay varias preguntas que las voy a leer porque son la presencia de nuestros radioescuchas. Hay algunos que se podría quizás precisar Englobar algo, en uno. doctor, si nos permite. Pero dice, por ejemplo, Saúl dice, uno que anda en moto, ¿cómo se puede proteger? Sobre todo porque está expuesto mucho tiempo al agua. ¿Cómo protejo la piel? Es que he visto que me están saliendo como hongos y mucha comezón en la piel. No como. Y lo vi a raíz de las lluvias. ¿Cómo protegerme, Saúl? Si comentas, a reserva de que el doctor nos quiera ahorita ampliar. Dani dice, doctores, en los niños, ¿cómo los podemos proteger? Es que luego se ponen a nadar como si fueran aguas limpias y no nos hacen caso. Mauricio comenta, a veces es imposible tener limpieza después de una inundación, porque el gobierno casi nunca nos apoya. ¿Y hacia dónde podemos meter esa agua sucia? La verdad es un tema bastante complejo que solo lo quieren tapar con un curita nuestros gobernantes. Qué bueno que hablen de estos temas. Gracias, Mauricio, por tu comentario. Jorge también nos da cuenta de la creatividad de los mexicanos que tenemos. Dice, aquí nosotros tenemos a quienes nos lleven de un lugar a otro afuera del metro, por 5 pesitos te cargan y te pasan cuando el metro se inunda. Volvemos a nuestros bueno, es lo mismo, ¿no? orígenes históricos. Sí, Rosa Prehispánico. Imagen pregunta, Prehispánico. dice, ¿podría por favor explicar el riesgo de infecciones gastrointestinales y la diferencia epidemiológica con el cólera? Que también en cierta forma lo plantea Pamela, al ver estos riesgos más específicos, puntuales. Teodora dice, también podemos tener problemas respiratorios y de alergias. Es que yo cada que hay temporadas de lluvia me enfermo. ¿Puede ser alergia? Por supuesto. Entonces, si doctor Certa comenta, alguien comenta que pues ciertamente no es lo mismo una inundación en Polanco que en Iztapalapa, ni en Yucatán, que en Tamaulipas, que en Guadalajara o que en la Ciudad de México. Claro, hay que ubicarnos en nuestro contexto, ¿no? Luis dice, por acá en Tamaulipas nos cuidan los huracanes y no nos inundamos, porque si fuera por el gobierno nos iría súper mal. Y bueno, pues finalmente por esta ocasión Pamela dice, doctores, ya se pusieron filosóficos. Esos problemas no se ven aquí. Recuerden que estamos en el primer mundo, no se les olvide. Les mando un abrazote y excelente programa. Muchas gracias. Estamos en doctor. ¿Algo Dinamarca. quieras comentar Muy sobre bien, estas Marcos, últimas? si gustas, ya para cerrar. Algo sobre estas. Pues para definitivamente cerrar. todo lo que comentan yo lo podría englobar en 3 palabras. 1, educación, ¿no? Con la educación y el respeto que tengamos a nosotros, a nuestro medio ambiente y hacia los demás individuos con los que convivimos a diario, ¿no? Si yo respeto a mi perro, si yo respeto a mi planta, si yo respeto a mi hábitat, voy a tener un mundo más saludable, ¿no?
la educación que nosotros le demos a los niños, lo que nos ven que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer. Así es. Sí, eso es básico. Entonces, si un niño está jugando en el agua sucia, pues yo pienso que le deberíamos decir, no es no, en ese momento no se juega ahí, ¿no? Claro. Y eso se imparte con la educación, desde casa. Claro, ¿no? Y hay otra parte, permítame, porque es un comentario que está aquí, que dice Tere Canales, dice, hemos vivido 50 años en la colonia Anáhuac, donde cada año se inunda y nunca nos hemos enfermado por eso. Digo, sí hay una capacidad de adaptación, y claro, qué bueno que así sea, pero otra también es que no hay que normalizar cosas que son verdaderamente riesgosas, ¿no? Creo que ahí hay una rayita importante. Muchas gracias, Tere, por estar presente. Juan Carlos Campos dice, muy interesante, toda una visión amplia de los riesgos climáticos. Muchas gracias por ilustrarnos sobre tantos riesgos. Muchas gracias, Carlos. Y dice Lisbeth Aldana, saludos, doctor Marco. Excelente tema a tratar. Pues muchas gracias a ustedes, radioescuchas, y perdón, pero no quería dejar de comentar. Y por el último, pues las dos palabras que yo diría, no vivan preocupándose de qué va a pasar, ¿no? Por hay algo que se puede prevenir. Estarse ¿no? Mejor cuidándose, fortaleciéndose. Me ocupo y me hago responsable de mí mismo para que yo pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Claro. Carlos, entonces, con eso cerraría. ¿Gustas comentar algo? Comentar algo, yo sé que no es tu fuerte, pero pues no, ya le dimos pero es parte de lo que soy de la vida. Y vivo esas cosas igual que todo el mundo, ¿no? Justo iba a preguntar lo que preguntaron ahí, porque yo sufro mucho de alergia y los hongos negros, cuando me imagino que dan raíz de las inundaciones también y todo eso, hay mucha gente que está sufriendo de eso, y como esas cosas de cómo prevenirlas son muy interesantes. Nosotros vivimos en Tailandia por 12 años, y ahí sufren mucho de inundaciones y literal tienen que comprar sacos para proteger su casa. Claro. A mí me dio dengue. Sí, lo has tenido. Entonces es algo que yo sí he vivido, no hemos vivido en nuestra vida antes, que es muy real, y me encantó pues aquí sentar y escucharlos, muy interesante lo que están haciendo, y participar ahora, hola. Entonces sí, excelente lo que están haciendo, y muchas felicidades, ¿no? Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Aparte de que te dio dengue. Sí, no es eso, o sea, hay que prevenir, ¿no? Yo sabía que habían vacunas para el dengue y nunca me las tomé. Me dio como el 4º año que estuvimos en Tailandia, así que lo pude haber tomado y no lo hice. Y fue una de las peores semanas de mi vida, sin duda. Sí, de acuerdo. No, y hasta inclusive para englobar todos los comentarios, me acuerdo cuando tenía mi educación en lo que era la religión o el catecismo, y un niño, en aquel entonces éramos niños, decían, no hay que venir al catecismo, porque después nos van a enseñar los pecados capitales y entonces ya no los vamos a poder hacer. Yo le decía, ¿por qué? Porque ahora lógicamente con lo que se viene, que es la inteligencia, insisto, porque debería de ser otro término, artificial, aplicada a los distintos áreas científicas o a las distintas profesiones, ya no puedes pecar por omisión, porque es cuando decimos, si yo ya te di la información de estas áreas que están inundadas, ¿cuál es el proyecto de lo que en un momento dado va a afectar en la esfera biológica, psicológica y social? Y entonces para decir, y me hago guaje, porque es como cuando era lo del coronavirus, que salían camionetas, no sé si recuerden, y con las especies de estas mangueras de la Hatcher, a toda la calle irrigaban como con Lysol, que ¿cuál era Lysol? Era agua con cloro rebajada, y que eso generó X o Z presupuesto, y que decías, ¿en cuántos metros se iba a dispersar esas partículas de agua con cloro? Y con eso pensábamos que íbamos a evitar el coronavirus. No, o sea, es fomentar las mismas situaciones de políticas, entre comillas, sociales, y del dispendio de dinero que en realidad debería de ser ocupado en otras cosas, como promocionar. Para cerrar. Pues para ir cerrando, también darle la voz a nuestros radioescuchas. Lisbeth Aldana dice, saludos doctor Marco Antonio Hernández, excelente doctor y excelente tema a tratar. Evelyn Ro dice también muchas felicidades y excelente presentación del doctor Marco Antonio. Muchísimas gracias, y Marco, muchísimas gracias a ustedes radioescuchas. Les
Bueno, agradecemos su gracias. presencia. Ahora Y sí no que dejen de acompañarnos todos los jueves de 9 a 11 aquí. los últimos serán los primeros. Dele clic a la Adelante, campanita. doctor. Y bueno, pues nada más me resta otorgarte este pequeño reconocimiento. Gracias, doctor. Como parte de nosotros como presentadores de este programa, ¿sí? Y la verdad es que fue un honor haberte tenido aquí. La verdad es que pues ya tenemos nombre para el siguiente programa. Adelante. Ya no te vas a zafar tan Al fácil. pendiente, ¿no? Y pues hay que amar a nuestro mundo y hay que sí, cuidarlo, déjenlos. ¿no? Así Porque es. es donde vivimos y es nuestra casa. Es nuestra Y no casa. solamente nuestra casa, sino de todos los seres vivos. Entonces, Sí, claro. a cuidar. Y es la única que tenemos, que Sí, es la única hasta que ahorita, y Es yo creo correcto. que va a tardar mucho y quizás nunca lo vivamos. Así es. Pues nada más me resta desearles que sigan pasando un buen día y que te pasen un mejor fin de semana. Muchísimas gracias. Reflexionemos Gracias, siempre. Gracias por vernos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Santillán, conductor del programa Salud para Todos. Dale like a esa campanita y por favor síguenos en Instagram, Facebook, Spotify, iTunes, YouTube. El programa número 1 de temas médicos día a día. Saludos.